Hola, buenos días a todos. Estamos otra vez en nuestra... Hola, buenos días. Otra vez estamos acá en nuestras charlas en casa, charlas con don Hernando en estas mañanas de confinamiento, acompañándolos a toda la comunidad contable, a los economistas, a los empresarios, a los estudiantes, a todos en general, acompañándolos en esta cuarentena obligatoria, aunque a partir de ahora tenemos unas excepciones. Igual estamos en casita cuidándonos los que todavía podemos estar en casa y queremos hacer de estas mañanas, pues acompañarlos además de actualizarnos y ver los temas que nos están moviendo a partir de esta pandemia. Estamos en esta mañana con el doctor Walter Ante. El doctor Walter Ante es contador público, revisor fiscal, consultor internacional certificado por Veru Veritas, catedrático universitario en normas de aseguramiento y revisor fiscal de varios equipos del fútbol profesional colombiano. Actualmente es el presidente del Orso Marzo, miembro de la DIMAYOR. Bueno, en fin, tenemos una amplia experiencia del doctor en el sector deportivo. Resulta que el sector deportivo es uno de los que se ha visto muy afectados con esta situación de la cuarentena nacional y de la pandemia mundial. Entonces, doctor, bienvenido para hablar hoy acerca de este tema de cómo se ven afectadas las finanzas en el sector deportivo. Doctor José Hernando Zuluaga, buenos días. Buenos días, Walter. Buenos días, Carolina. Mi saludo muy cordial a Walter por verlo por acá de nuevo en estas lides académicas. Debo agradecerle su presencia en este día y voy a hacer entonces unos comentarios acerca de las disposiciones que están vigentes y que no han sido derogadas hasta el día 23 de abril de 2020. 93 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. 82 resoluciones y circulares e instrucciones por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionadas con la tributación. En las frases que seleccioné para el día de hoy y relacionadas con el COVID-19 son de Yuval Noah Harari, eminente analista de esta situación del COVID. Entonces él dice: necesitamos ahora cooperación global más que nunca. Dice además: hemos cometido el error de debilitar la solidaridad y cooperación internacional y esperamos que al final de esta crisis salgamos con organizaciones internacionales más fuertes que nos permiten lidiar esta y otras crisis del futuro. El mercado laboral se va a reestructurar porque estamos teniendo un experimento masivo de trabajar desde casa y el resultado de esto va a modificar la economía del futuro. Y la última se relaciona con la enseñanza universitaria por Internet que se está experimentando ahora. Se pensó muchas veces, pero no con tal intensidad cuando pocas instituciones lo intentaron en el pasado. Adelante, Walter. Bueno, muchas gracias. Para Caro, un placer saludarla y volverla a ver después de estar confinados. Para Hernando, mi sentimiento de aprecio por siempre. Yo quiero tocar estos dos aspectos relacionados con el deporte en dos facetas importantes. Primero desde el punto de vista aficionado y luego desde el punto de vista profesional. Y mire la incidencia que tiene. Todas las organizaciones desde el punto de vista aficionado son ONGs, entidades sin ánimo de lucro. Y si nosotros vemos desde el punto de nivel jerárquico, lo más alto que existe es el Comité Olímpico Internacional, luego sigue el Comité Olímpico Colombiano, están las distintas federaciones de las distintas actividades deportivas, luego están las ligas adscritas a cada departamento, y a ese departamento están los clubes deportivos inscritos a cada liga. Todas ellas están debidamente vigiladas por el Ministerio del Deporte hoy, antes Coldeportes. Y si nosotros vemos todo el efecto que ha tenido el COVID-19 frente a lo que ha pasado, hoy encontramos nosotros que lo más importante, el evento más importante desde el punto de vista del deporte que iba a suceder este año eran los Juegos Olímpicos en el Japón,
y fueron suspendidos, y eso tiene un efecto económico, no solamente a nivel de Japón, sino a nivel nacional, la cual nos incumbe directamente a nosotros como participantes de eso. El Comité Olímpico decidió aplazar la cita olímpica entre el 23 de julio al 8 de agosto del 2021. O sea, lo que teníamos preparado para este año se nos alargó al próximo año. Los Juegos Olímpicos mueven muchas audiencias, supone una generación de ingresos muy significativa a través de la publicidad, distintas estrategias, técnicas de marketing, de marcas y patrocinadores, y mueve todo un mundo de dinero y intereses económicos alrededor de ella, que tiene una incidencia fundamental dentro de la información financiera de este sector en cada una de ellas, bien sea a través de las ONGs, como también a través de las empresas particulares que patrocinan de este tipo de eventos. Nosotros vemos entonces, de acuerdo con la auditoría del Japón, el evento costaba 20.000 millones de euros, desde el punto de vista económico de la incidencia. Y también retrasaría el retorno interno de la inversión en 21.000 millones de euros en infraestructura y otras obras de las instalaciones a la cita olímpica. Entonces, si nosotros vamos metiendo estas cifras y las vamos asimilando dentro de los estados financieros de los distintos entes que nos incluyen, vamos a ver que el impacto va a ser muy grande. El cálculo de la producción de ingresos previo a la pandemia está cerca de 6.700 millones de euros procedentes de derechos de televisión, 2.700 millones que están programados. De entrada se suponían 1.000 millones de euros, y de patrocinadores locales, únicamente locales en el Japón, están hablando de 3.000 millones de euros. Entonces ya vemos que tiene una incidencia importante. Esta suspensión arroja, según la calificadora Fitch a nivel mundial, de que la economía nipona caerá en 1.1%. Entonces ya vemos que todo esto tiene una incidencia en el Producto Interno Bruto de Japón, que realmente tiene esa primera incidencia. Solo en los Estados Unidos, la NBC Universal había vendido espacios publicitarios por valor de 1.250 millones de dólares para las retransmisiones deportivas. ¿Qué va a hacer las entidades como la NBC Universal, que ya había recibido o había vendido anticipadamente 1.250 millones de dólares dentro de esos recursos? ¿Cómo los va a reflejar dentro del estado financiero de acuerdo con las normas internacionales de información financiera? Estamos hablando por allá del otro lado. Ahora miremos, vámonos a Colombia. Ya hablamos ya vimos toda la incidencia que puede tener todo este efecto de suspender en un momento determinado los Juegos Olímpicos. Los patrocinadores de Colombia son Pedialite, Toto, Claro, Colpatria, Milo, Nissan, RCN Radio, RCN Televisión, Latam, Travel Assistation, Fenebioto, Claro, Colpatria, Fenavi, sin contar las agencias de comercialización, las agencias de viajes, que le van a tener un efecto importante, sin contar las comercializadoras deportivas que venden artículos deportivos, sin contar las manufactureras deportivas, las que elaboran los uniformes, la alimentación de las concentraciones de los deportistas que ya estaban contratados, las empresas de transporte que ya se tenían para efectos de los entrenamientos, más otras actividades afines que en Colombia lo afectarían. Esas empresas, obviamente, ya tenían a su vez RCN Radio, RCN Televisión, ya había vendido una serie de pautas publicitarias porque tenían los derechos exclusivos de transmisión de los Juegos Olímpicos. Otras empresas como Caracol, que no tenían los derechos exclusivos, pero que van a transmitir, también vendieron publicidad. Esa publicidad y esas ventas tienen un efecto bien importante en cada uno de los aspectos que nos pueden generar en un futuro. Y eso realmente nosotros vemos, si nosotros hablamos de todo eso que hablamos, hay una vaina bien interesante, y yo le pregunto a Hernando y a Caro, que es la situación dramática en los diferentes sectores de la economía, donde la mayoría de las empresas están optando por la vía ERTE entre sus empleados, o lo que es peor, aplicar el ERE.
Sabemos ese tipo de conceptos, los tenemos nosotros claros en Colombia, la aplicación del ERTE y la aplicación del ERE, como se manejan a nivel mundial. Y cuando hablamos del ERTE a nivel mundial, estamos hablando de la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Y cuando hablamos del ERE, a nivel mundial, estamos hablando de la suspensión definitiva de los contratos de trabajo. Eso tiene un efecto sustancial en la economía de las empresas. Esa suspensión temporal en la aplicación vía ERTE, ¿será que va a tener una incidencia futura en una potencial contingencia de demandas que van a llevar las empresas? ¿Será que la legislación laboral en Colombia, que es muy apegada a defender los derechos de los trabajadores, va a aceptar, de acuerdo con el artículo 51 del Código de Comercio, que por fuerza mayor o caso fortuito se pueden suspender los contratos de trabajo? ¿Será que un concepto laboral que tengamos nosotros de un abogado nos va a permitir registrar dicha contingencia? ¿Será que corremos el riesgo de hacerlo o no hacerlo? ¿Será que corremos el riesgo o no de registrarlo contablemente? ¿Será que como revisor fiscal de esa entidad tengo que evaluar que se hayan cumplido cada uno de los pasos completos vía el ERTE, si hay una suspensión temporal de los contratos de trabajo? Mire cómo todo esto nos enlaza dentro de la información financiera y las responsabilidades que deben de asumir los contadores públicos frente al registro de potenciales contingencias vía ERTE o vía ERE, si no se hacen las indemnizaciones correspondientes y pueden venir potenciales demandas futuras. O la responsabilidad que asume el revisor fiscal en cumplimiento de todas las obligaciones legales que se me generan ahí, si se cumplieron o no cabalmente, si eso final me va a permitir dentro de mi dictamen generar o no una salvedad al respecto. Son aspectos muy importantes que me generan ahí. Y sobre todo cuando hablamos nosotros de la suspensión temporal, como revisor fiscal, que se cumplan como mínimo que aquellas personas que se les haya suspendido laboralmente su contrato de trabajo, se les esté dándole el mínimo vital. ¿Bajo qué esquema lo vamos a calcular el mínimo vital? Si el mínimo vital yo lo puede ser, para mí puede ser de 2 millones, 3 millones, 4 millones, 1 millón. Si una persona que se gana 20 millones de pesos y tiene su nivel de vida de 20 millones de pesos y le hago una suspensión temporal del contrato de trabajo, ¿será que le va a dar un mínimo vital de 3 millones? Y le voy a seguir cumpliendo con el pago de la seguridad social. Son aspectos que tenemos que evaluar con nosotros como contadores y como revisores fiscales en un momento dado frente a las empresas. Y eso también lo mismo nos pasa no tanto no a nivel mundial, sino a nivel local. Hoy la crisis que está enfrentando la economía colombiana es crítica y nosotros los contadores públicos y los revisores fiscales tenemos que estar muy atentos a la situación legal que se está generando. Eso genera también una serie de aspectos muy importantes que nos permiten a nosotros que hoy que el gran interrogante es si se suspende. ¿Qué pasaría si en Cali se van o no a suspender los Juegos Panamericanos Juveniles que están programados del 5 de julio al 20 de junio? El efecto económico sobre la ciudad va a ser grande, porque van a venir 6.000 deportistas a nivel del continente americano. Y Cali ya tenía proyectada una capacidad hotelera y turística para esa fecha. Bien interesante. Pero se nos cruza casi terminando los Juegos, empiezan los Juegos Olímpicos el próximo año. ¿Será que estos Juegos se van a suspender cuando muchos de los deportistas que van a estar en los Juegos Panamericanos Juveniles van a estar también en los Juegos Olímpicos? Esto va a generar un cruce de eventos y cancelación de otros, que el evento de la suspensión de los Juegos Panamericanos no se puede hacer para el mes 2022 porque nos viene el Mundial de Fútbol, se nos viene una serie de eventos importantes que tenemos que reevaluarlo en qué aspecto nos va a afectar a nosotros. Hoy es muy triste
los que hemos tenido la oportunidad, y me ha tocado, pues en el caso de hacer unas citas médicas, atravesar la ciudad y ver el comercio, ver todo paralizado, todo cerrado, y verdad que me llena de tristeza de pensar qué estamos haciendo nosotros los profesionales de la contaduría pública frente a estas contingencias que nos están generando. ¿Será que el negocio en marcha nos va a afectar en un momento determinado a cada una de las empresas por esta situación? Porque muchas empresas van a tener que cerrar y ninguno de nosotros había evaluado esa potencial de negocio en marcha si nosotros presentamos después del 1 de enero al 31 de marzo, que se generaron las asambleas y que los revisores fiscales y los contadores teníamos que entregar estados financieros con sus respectivas notas, y nosotros los revisores fiscales teníamos que expresar uno en la opinión si estábamos o no el negocio en marcha en peligro. Yo creo que hoy está en peligro muchas de las actividades económicas que hoy tenemos. Si bien es cierto, a partir de hoy el gobierno nacional ha hecho la apertura tibia para algunas actividades económicas, digamos en el caso de las manufactureras, se pregunta, y escuchaba yo a los empresarios cuando decían, ¿cómo vamos nosotros a producir si los que comercializan nuestros productos aún están cerrados? ¿Será que nos vamos a llenar de inventarios a la esperanza, a qué nivel de inventario nos vamos a llenar para abastecer el comercio? ¿Será que el comercio va a pedirnos las mismas cantidades proyectadas que tenemos nosotros, pensadas producir? O sea que el costo del inventario va a ser un costo también riesgoso. Y ahí se me viene otro aspecto fundamental de todos los que manejamos todos estos aspectos contables. ¿Qué va a pasar con la NIA 315? Cuando nosotros estamos hablando de una evaluación de riesgos, hablamos del COSO 3 y hacemos unos bonitos parámetros, intervenciones desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de auditoría, de aseguramiento de la información. ¿Será que nos llegó la hora de aplicar en forma de vida cada uno de estos aspectos? Cuando una de nuestras responsabilidades como revisores fiscales expresamos claramente dentro de uno de los párrafos que nuestra responsabilidad es que hemos evaluado, hemos hecho una evaluación de los riesgos de las empresas, cuando los riesgos dentro de los riesgos de las empresas no tenían concebido de que esta pandemia que se iba a presentar a nivel internacional nos iba a afectar absolutamente la situación económica y financiera de las empresas. Yo creo que entramos en una combinación tan perfecta que ahora nos implica del sector empresarial reevaluar un análisis de riesgos mucho más profundo y mucho más aterrizado de acuerdo con las circunstancias actuales. Empezando por la posibilidad de la continuidad o no del negocio en marcha. Eso nos implica a nosotros que desde los factores, si nosotros lo evaluamos desde distintos factores de riesgos, primero desde el punto de vista operativo, ¿estamos siendo operativos? La evaluación de riesgos desde el punto de vista financiero, tenemos la capacidad financiera hoy, donde el gobierno le ha dado, por un lado, una oportunidad de las deudas actuales poderlas tener muertas en periodo de gracia, por un periodo actual, pero que la deuda sigue corriendo para un futuro, o aquellas entidades que han recorrido el sector financiero a solicitar créditos y no lo tienen hoy. ¿Será que meternos en obligaciones financieras para cubrir la liquidez inmediata y cubrir costos y gastos se va a ver reflejada dentro del estado de flujos de caja, no en actividades de operación, sino en actividades de financiamiento, e incurrir en una carga financiera adicional cuando los ingresos futuros son inciertos? Son una serie de preguntas, interrogantes que nos genera a nosotros todo este tipo de aspectos que van relacionados. Y mira que estamos hablando del deporte, pero estamos hablando de todo el sector que nos implica a nosotros de las empresas. Cumplir con unas condiciones importantes
frente a los aspectos que realmente nosotros queremos que se vean hoy. Cuando nosotros hablamos de estados financieros, de mejorar la situación de liquidez del momento, no caemos en cuenta de que los estados financieros se miran en un todo en su conjunto. Y cuando lo miramos en un estado en todo su conjunto, estamos hablando no solamente de la situación de liquidez, sino también de endeudamiento, de rentabilidad, de mejoramiento, de todos los aspectos, que lo más probable que muchas empresas que están dentro del sector, dentro de la actividad deportiva, van a tener por el aplazamiento que muchas de ellas, anticipadamente que lo conozco, de las que elaboran uniformes para las competencias y todo eso, hicieron importaciones, bien sea de implementos deportivos o hicieron compras de telas para poder hacer todo, cumplir con los contratos y los convenios que ya tenían. ¿Será que se llenaron de inventario en un momento determinado y que me va a afectar el capital de trabajo? Mis flujos de efectivo se van a ver afectados por unos ingresos futuros que ya no se van a dar. Cuando realmente me puede generar estas empresas es una pérdida, y esa pérdida se va a reflejar en el estado, se va a reflejar en el patrimonio, obviamente en el estado de patrimonio, se va a reflejar en el patrimonio, en una disminución sustancial del mismo, que me puede generar que dichas pérdidas estén por debajo del 50% del capital suscrito y pagado, y que queden causal de disolución, uno por las pérdidas recurrentes y otros por la causal de disolución obligatoria, que pueden llegar a dos aspectos: a involucrarnos en un proceso de la 1116 de reestructuración económica, muy llamado en el deporte la ley de quiebras. Eso nos generaría a nosotros un cambio de estrategias completamente distinto. Dejo esas inquietudes desde el punto de vista del registro contable, la responsabilidad que tenemos en los estados financieros, que nos puede afectar a nosotros sustancialmente todos estos aspectos que son de carácter importante. Siguiendo desde el punto de vista de lo que se obtienen las empresas sin ánimo de lucro vinculadas en el deporte de las ONGs, encontramos que la mayoría de ellas se sostienen por donaciones o por los ingresos que le transfiere el Estado, bien sea del orden nacional, departamental o municipal. Y entre ellos tenemos que la reforma de 2016 determinó que las donaciones darán lugar a un descuento tributario de impuestos de renta y complementario equivalente al 25% del valor donado. Sin embargo, el estatuto tributario dice que no podrán exceder del 25% a cargo de cada contribuyente. Eso ya nos da. Luego nos dice el artículo 125.1, dice que cuáles son los requisitos. Y mire cómo nos metemos los contadores públicos en todo esto. Primero, la sociedad, la ONG, debe estar debidamente constituida, estar sometida a la inspección, control y vigilancia de una entidad estatal. Primer requisito importante. Y en eso tenemos que velar los revisores fiscales que se cumplan con los requisitos de legalidad, como dentro de nuestro trabajo, nuestra planeación de auditoría que tenemos que hacer nosotros. Si se trata de entidades de las cuales se refiere el artículo 19 del Estatuto Tributario, deben que haber sido calificadas dentro del régimen tributario especial antes de haber sido efectuada la donación. Ojo con eso, porque si es después, la donación no aplicaría. Otro aspecto importante, haber cumplido con todas las obligaciones tributarias, declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según sea el caso, las declaraciones de retenciones en la fuente, si es responsable del IVA en algunas operaciones que maneja también. O sea, que cumpla con todas las obligaciones tributarias y legales, que haga los aportes para fiscales, los aportes a la seguridad social, a pensiones, todo eso. Y que se deben manejar los depósitos o en inversión en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por donaciones. Aquí la donación que yo te di de 1,000 pesos, te di 10 millones de pesos en efectivo, no opera. ¿Ya? Por eso existen las modalidades. Las modalidades dan derecho a la deducción. Cuando se done en dinero, el pago debe hacerse a través de cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. Y en eso entra a jugar un papel importante la revisoría fiscal. Debe velar que se cumpla con esas condiciones en el momento
de que reciba la donación o que yo expida o que yo dé la donación. Y obviamente son requisitos que también deben de manejar a través de tesorería y tener muy clara la administración, tanto el que hace la donación como el que la recibe. Y se donan en títulos valores, se estimarán a precio del mercado de acuerdo con los procedimientos establecidos hoy por la Superintendencia Financiera, como se establezca. En todo caso, si se donan bienes distintos a los anteriores, se fija entre el valor comercial o el costo fiscal donado el que sea el menor. Entonces implica una serie de aspectos de tener claridad entre la conceptualización contable, fiscal y de control de lo que nosotros debemos de desarrollar y encontrar en cada una de esas entidades. Y son unos aspectos importantes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para reconocer esa deducción? Para que proceda el reconocimiento de deducción por concepto de donaciones. Es muy importante que haya una certificación de la entidad donataria firmada por el revisor fiscal o contador, en donde conste la forma, monto y destino de la donación, así como el cumplimiento de las obligaciones legales que mencioné anteriormente. Entonces vemos nosotros cómo se encaja la contaduría pública en una serie de requisitos legales en entidades sin ánimo de lucro dentro del deporte, que genera una serie de beneficios tributarios para las empresas, pero que nosotros a su vez tenemos una responsabilidad claramente definida dentro de la normatividad colombiana. Otro lado nos dice que las donaciones de entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial, las donaciones efectuadas a estas entidades que hayan sido calificadas en el régimen especial del impuesto complementario, también incluyen las no contribuyentes, descritas en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario, va entonces en concordancia con el artículo 125, y nos dicen aspectos que son fundamentales, están las limitaciones, los descuentos tributarios que trata el artículo 256, 257 del Estatuto Tributario tomados es un conjunto, no podrán exceder del 25% del impuesto de renta a cargo del contribuyente del respectivo año gravable que no exceda, contando que tendrán que tener el siguiente tratamiento. Y no vamos a hablar del 255 ni del 256, sino que voy a hacer únicamente a referirme al 257. El exceso original del descuento que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario podrá tomarse dentro del periodo gravable siguiente a aquel que se efectuó la donación. Y así lo dice el artículo 258 del Estatuto Tributario, que nos permite a nosotros tener una mejor opción. Y yo creo que referente al deporte aficionado, vemos todo un mundo complejo desde las ONGs como a las empresas que hacen partícipe hoy en sus donaciones, en su tratamiento. ¿Serán que las empresas que donaron o tenían proyectado donar para disminuir su carga impositiva lo van a hacer con la misma eficiencia? Cuando muchas empresas no hacen a través que van a participar, por ejemplo, en el Comité Olímpico Colombiano que iban para Tokio, esas no lo iban a hacer a través de pauta publicitaria, sino a través de donaciones. Todo dice, yo les dono todos los maletines que van para los deportistas colombianos, los doy a título de donación y entro como patrocinador y no lo hago a título de publicidad. Milo, yo lo doy a través de donación y no lo doy, obviamente, estoy suponiendo, no estoy aseverando esto, pero el mejor beneficio para ellos tendrían que evaluarlo, si es al final un costo, meterlo como un gasto de publicidad o meterlo como donación, pero tener un descuento tributario hasta el 25%. Eso hay que entrar a evaluar dependiendo de cada una empresa, tomaría esa determinación. Si yo lo facturo o lo dono. Todos esos aspectos realmente me hacen entender de que el fútbol aficionado hoy entra en una faceta importante dentro de la economía colombiana. Ahora sí nos vamos al deporte profesional. Ave María, ahí sí me metí en mi campo. Obviamente, sobre todo que a nosotros el deporte profesional nos está afectando más en Colombia, cuando nuestro deporte profesional gira todo alrededor del fútbol colombiano. Y las empresas del fútbol colombiano hoy están quebradas. Cuando solamente de los 36 equipos, encontramos que más, casi 16 de ellos, están en causal de disolución.
Eso nos implica cuando más de un equipo hoy está en la ley 1116, en la ley de reestructuración económica, mal llamadas por muchos, la ley de quiebras. Eso no existe, la ley de quiebras no existe, y quiero dejar muy claro que eso se lo inventaron unos periodistas cuando hubo el problema de Millonarios, hablaron de la ley de quiebras y eso no existe. Como tal, ese nombre fue un apodo que le pusieron a la ley de reestructuración económica, que además se ve muy feo. Un equipo no está en quiebra, está en reestructuración, que es distinto. Una empresa no está en quiebra, sino que está en reestructuración. Con esto vemos que hoy los equipos profesionales, los patrocinadores están retirando. No hay ingresos por taquillas, no hay ingresos por publicidad. Los ingresos variables por derechos de televisión nacional se pueden acabar en un momento determinado. Vamos a trabajar a la tarifa mínima básica establecida. Los derechos internacionales de televisión hoy están en veremos, que fue una esperanza que tuvo el fútbol colombiano, que se iba a mejorar a raíz del año pasado, que nos iban a entregar una serie de aspectos fundamentales para mejorar la capacidad económica de los equipos. Pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en marzo cambiaron las reglas del juego, cambiaron el objeto social. Eso nos implica que ya los recursos, en principio, quedaron para entregarlos en 100 días a partir del 1 de marzo del presente año. Personalmente creo que eso no se va a dar porque tienen que generar una plataforma, la plataforma tiene que salir a vender. Y si están, como dice, a nivel internacional, a nivel local, que no se sabe ciertamente cuándo comienza el fútbol colombiano, entonces pues obviamente no tenemos una certeza frente a todos estos aspectos. Hoy, esa gran preocupación está en los equipos, en cubrir la liquidez de sus equipos, pero en aras de ¿qué? De cubrir los gastos hoy que se requieren de manera urgente, más no pensando en si hay o no ingresos futuros para cubrir dichas financiaciones. Entonces, volvemos otra vez al cuento de la importancia de los estados financieros vistos en su conjunto. Volvemos nuevamente a entrar en la incidencia que va a tener, porque si va a estar parado el fútbol colombiano, porque está supeditado a un protocolo que lo apruebe el gobierno nacional, protocolo que desarrolló la DIMAYOR, pues obviamente ese protocolo, si ya salió, ya ayer el ministro de Salud a decir, fútbol colombiano no va a haber ni a puerta cerrada. Entonces nos implica que los equipos profesionales de fútbol tendrán que tomar medidas drásticas. ¿Será que tendrán que suspender los contratos de trabajo temporalmente? Ya muchos equipos, y casi la gran mayoría, hoy han llegado a acuerdos con los jugadores para la reducción sustancial de sus salarios. Y esa reducción sustancial de su salario es un instinto de supervivencia que los equipos quieren darle a esas personas, a esas familias que han dependido de ellos, pero ¿hasta qué punto podrá sostener eso? Cuando realmente la crisis económica hoy nos afecta absolutamente a todos. Cuando para un partido de fútbol a puerta abierta, no hablemos todavía de puerta cerrada, implicaba tener una logística, tener alguien que comercializaba los ingresos de la boletería, el ingreso de las taquillas. Eso generaba un empleo, unos empleos directos. Estaba la policía, estaban los bomberos, estaba el PMU, ¿ya? Todos esos aspectos que en un momento dado estaban los bomberos, las ambulancias, todos ellos, los recogebolas, los mismos árbitros que dependen del fútbol. Y si eso no se da, mucha gente se va a ver afectada, tanto directa como indirectamente, porque el efecto es un efecto dominó. Y hoy, la gran preocupación del fútbol colombiano es, ¿cuándo comenzamos a jugar? Y es lo que nos gusta a nosotros, los que estamos vinculados con el fútbol, jugar. Pero si las condiciones no están dadas, no podemos nosotros, en un momento dado, forzar dichas condiciones al gobierno nacional, porque en el evento que haya
que haya un problema de un jugador, pues tendríamos que suspender tanto la liga como el torneo que se generaría en un momento determinado. Se nos viene otro problema encima, el protocolo, que tanto se ha hablado del protocolo para iniciar a jugar a puerta cerrada, para poder de que por lo menos tengamos ingresos y la gente se afilie a ver un partido de fútbol por televisión y generar un poquito la crisis de encierro que existe en los colombianos y a nivel mundial, minimizar ese impacto y desestresar un poquito las familias colombianas, cuando realmente hemos entendido que volver a nuestro hogar, estar con nuestros hijos, con nuestras familias, compartir, nos ha hecho cambiar también nuestro estilo de vida que nos permite a nosotros ser en un momento determinado más seres humanos, mejores personas, más entender uno al otro, tolerarse uno al otro y a veces reventar también uno contra el otro. Hoy creemos de que ese protocolo nos implica a nosotros una serie de aspectos fundamentales que estarían afectando muchos otros aspectos. Sí, se habla de un protocolo, cómo estaríamos nosotros desde el punto de vista del transporte, de los hoteles, de los aviones, pero ¿será que nuestro protocolo se va a ajustar a las condiciones del protocolo del fútbol colombiano? ¿Será que si antes nosotros teníamos dos jugadores por habitación, ahora necesitamos tener uno? Vamos nosotros básicamente a entender de que esos costos adicionales, ¿quién los va a asumir? De hacer las pruebas con anterioridad, no solamente al jugador, sino a su entorno familiar, para estar pendiente de que no haya una persona contagiada al momento de enfrentar un fútbol. Decía el presidente, yo no me imagino ver jugar al fútbol con tapabocas. Y yo, Walter Antigo, yo no me imagino diciéndole a uno como delantero que le vaya a un defensa a atacar, ojo, por favor, no me ataques, que tenemos que tener una distancia de 2 metros a cada uno, entonces déjame pasar porque no me puedes tocar. Son una serie de aspectos que parece que tenemos que cumplir desde el punto de vista del protocolo, las condiciones de todo, de camerinos, de cambios, desplazamientos, de hoteles. Son aspectos que desde el punto de vista económico quisiéramos nosotros reactivar más que nunca y que los protocolos se cumplieran. Pero definitivamente la responsabilidad no está ni en la Federación Colombiana de Fútbol, ni en la DIMAYOR, ni en los clubes. Todo eso está directamente en cada uno, está en el gobierno nacional, que hoy tiene el balón en su cancha. Es los únicos que nos pueden decir, los protocolos hoy, con base en los protocolos podemos empezar a puerta cerrada. Nosotros guardamos la esperanza, primero, de que se aplane, como dicen los expertos, todo este tipo de situaciones que estamos viviendo nosotros y podamos pensar que la situación hoy de todo el deporte profesional, no solamente del fútbol, del tenis, si nosotros vamos del basquetbol, del fútbol soccer en los Estados Unidos, nosotros todavía aquí el único fútbol profesional que tenemos es el fútbol, es el fútbol como deporte profesional. Nosotros no tenemos otros deportes todavía ya profesionalizados, ojalá tuviéramos basquetbol o otro tipo de deportes que realmente nos generaría. A nivel de la DIMAYOR se hacen, de la reunión de los presidentes, se plantean alternativas, cómo podríamos jugar, cómo podríamos hacer, cuándo creemos nosotros que podríamos empezar. Y eso son netamente especulaciones, no más. Hasta ahora nadie tiene la última palabra frente a lo que realmente debemos de comenzar. La situación del deporte colombiano es delicada, porque encontramos nosotros aspectos fundamentales y que, como lo expresaba un presidente del fútbol colombiano, es en el único deporte que un jugador gana más que el presidente y que el mismo dueño. ¿Cuál va a ser el impacto económico y financiero de los equipos profesionales cuando tienen una nómina mensual que puede llegar a los 2.000 o 2.500 millones de pesos? Y cuando recibimos un auxilio de la Conmebol, que estos equipos se llenaron de plata y nos dieron $2 millones. Pero $2 millones para dividir entre 36, el 90% se lo llevan los equipos
clase A el 85% lo llevan los equipos clase A y el 15% los equipos clase B. Y eso no es un misterio, como lo hemos expresado a nuestros jugadores y lo hemos hablado abiertamente, como se ha comentado en la radio. Recibimos 100 millones de pesos, con eso no pagamos la nómina de un mes. Y creían los jugadores y la prensa que habíamos logrado cogido el mundo con las manos con unos 2 millones de dólares, y no es cierto. Por otro lado, el impacto que tiene el deporte profesional en las emisoras que tienen programas deportivos, que tienen una incidencia en la promoción y venta de sus espacios de publicidad, va a tener una incidencia económica fundamental. Primero, si no hay fútbol, si no te estás transmitiendo, muchas empresas van a querer eliminar dichos patrocinios. Entonces, la gente que está dentro del fútbol, dentro de las empresas de radio y televisión, se van a ver afectadas en sus transmisiones, se van a ver afectadas en sus finanzas, y muchas de ellas, Dios no lo quiera, tendrán que cerrar sus programas, porque les sale más caro tener el espacio abierto que tenerlo cerrado. Entonces, la incidencia, hoy nosotros como contadores públicos y como revisores fiscales, asumimos una gran responsabilidad en el registro. Aquellos que recibieron ese anticipo tendrán que registrarlo como anticipo, teniendo en cuenta un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que ese anticipo de deuda no es un anticipo de deuda financiera, sino es un anticipo que se realiza solamente cuando el ingreso por el servicio se preste. Y si no va a haber transmisión, si no va a haber partidos, ¿qué ingreso vas a prestar? Tenés que llegar a un acuerdo de devolver la plata y perder un ingreso futuro, o llegar a un acuerdo con ellos y decirles, mira, esperemos que se reactive esto y déjame la plática y que no tengo cómo devolvérsela porque ya me la gasté. O registrar una contingencia en una potencial lío judicial dependiendo del tipo de contrato que se haya firmado. ¿Será que tenemos que registrar provisiones? ¿Será que tenemos que entrar a dar salvedades? ¿Será que los negocios de la continuidad del negocio en marcha, habrá o no la continuidad de dichos negocios en el desarrollo de su actividad principal, de su objeto social? Eso nos implica a nosotros una reflexión desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, que nos permite tener muy claro su registro, su conceptualización, que los estados financieros son un todo desde el punto de vista integral, y su incidencia desde el punto de vista financiero y su incidencia desde el punto de vista legal. Y cuando hablaba de riesgos financieros, de riesgos operativos, de riesgos administrativos, de riesgos tecnológicos, de riesgos estratégicos en el cumplimiento de la visión o no la misión, y lo que es el último más importante, en el riesgo de cumplimiento, en el cumplimiento de las normas que hoy está expidiendo el gobierno nacional a través de la crisis presentada. Sí, las normas son muy bonitas y pueden conjurar parcialmente la crisis, pero ¿será que tienen acceso a esos nuevos mecanismos o esas disposiciones que el gobierno ha entrado? ¿Y será que nosotros los contadores debemos de tener la capacidad intelectual y el conocimiento claro de sus registros y las consecuencias que le puede generar en un futuro? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Mi apreciado Hernando Zuluaga, mi querida Carolina, para mí, verdad que es muy grato. No sé, nos podemos ampliar en ese tema todo lo que quiera, pero yo tengo una pregunta después de oír su panorama sombrío, que se aumenta por la falta de ingresos a caja que provenían de las ventas de jugadores, que constituían casi, diríamos, un intangible, y que en este momento, pues yo creo que nadie los compra ni regalados. Entonces, nadie va a tener esos ingresos con los cuales ajustaban sus cajas los equipos. Cuénteme. Correcto. Eso es un punto grave y delicado que existe en el fútbol. No solamente eso. Si tú lo ves, los equipos que ya vendieron y tienen una cartera por cobrar, no tienen de dónde pagar.
¿Será que voy a entrar a hacer nosotros, vamos a tener que hacer un deterioro de esa cartera que está en dólares? Cuando nosotros decimos vendimos un jugador por $1 millón y nosotros lo vamos al tipo de cambio actual, pues obviamente la cartera se nos va a incrementar y vamos a registrar un ingreso con la diferencia de cambio. Cuando no tengo la certeza razonable, o al menos, no hablamos de certeza razonable, sino desde el punto de vista, la certeza de que realmente voy a recuperar eso, y eso me puede generar a mí un deterioro de mi cartera. Hoy, nadie quiere comprar jugadores, porque obviamente los que tenían jugadores con préstamos con opción de compra, no quieren no salir de ellos porque la incertidumbre de los ingresos futuros es muy brava. Aún más se la comenta Hernando. Si los equipos de fútbol para mí se han deteriorado su valor, hoy unos equipos de fútbol que pretendían venderlos en millones y millones de dólares, la pregunta es, si yo quería vender mi equipo en $40 millones, ¿será que hoy vale lo mismo? Cuando las condiciones económicas y financieras son delicadas, cuando realmente voy a comprar un equipo asumiendo una carga laboral, una carga prestacional frente a una incertidumbre de ingresos futuros que no sé si se van a obtener o se van a recuperar, frente al deterioro de una cartera porque nadie tiene con qué pagar jugadores, nadie tiene para comprar esas grandes estrellas juveniles que nosotros estamos promocionando hoy. La situación se torna delicada cada vez, Hernando. Tengo otra inquietud. Hay un tipo de intangible, pues no muy fácil de cuantificar, que es la afición. ¿Qué pasa con la afición? Que antes era parte de, si yo voy a vender por 50.000 millones el equipo, estoy diciendo que dentro de la valorización está la afición que tengo. Tengo 7 millones de americanos, caleños o lo que sea. Entonces, ahora esa circunstancia, ¿qué le va a pasar? ¿Hay afición? ¿Se acaba la afición posiblemente? No, yo no creería que la afición se va a acabar. El que ama y quiere un equipo lo quiere hasta morir. Eso no se va a acabar y en eso sí lo tenemos claro. El problema no está en eso, en la afición. Está en la capacidad económica que tiene el aficionado para seguir, para escoger. Si estoy en momentos de crisis, ¿será que voy a un estadio o está primero la comida? ¿O es que voy a un estadio o está primero el estudio de mis hijos? ¿O es que voy a un estadio o está primero mi seguridad social? Cuando yo hoy no tengo trabajo, cuando no tengo la seguridad de que hoy me estén pagando a mí, o que me hagan una suspensión temporal de mi contrato de trabajo en la empresa que yo estoy, o que me apliquen el ERE, una suspensión definitiva, porque es que la crisis que se va a generar a nivel económico va a ser a nivel mundial, va a ser como en los años 30, va a haber una depresión económica grande, ¿ya? Va a haber una depresión económica grande, y eso va a tener una incidencia, yo no le diría en la afición, sino en la capacidad económica que el aficionado tiene para escoger entre pagar un partido de fútbol o pagar una televisión por cable o escoger sus necesidades económicas primarias cuando hoy la situación económica personal es crítica. Carolina, ¿tiene algo que preguntar? Pues por acá hay un aporte, doctor, de nuestro conferencista Diego Guevara, que está aquí presente escuchándolo. Ah, qué bueno, Lea. Dice porque mejor que él no puede dar un concepto, porque los conceptos son generales. Ya técnicamente la persona especializada tributariamente es mi estimado amigo doctor Diego Guevara. Por favor. Sí, señor. Tiene varios comentarios, voy a leer uno donde dice que el apoyo a los equipos de fútbol los tienen que hacer principalmente sus hinchas, comprándole los abonos y las camisetas originales y no apoyando la reventa de boletas de los especuladores. Espérate, hago un paréntesis. Ajá. ¿Qué va a pasar con los equipos que compraron el abono para el fútbol 2020? Que compraron abonos para todo el torneo, Copa Libertadores,
y que finalmente no va a haber fútbol, ¿será que esa plata la van a devolver o será que la gente dice, no, mijo, a mí me devuelve mi platica que hoy, en esas necesidades primarias que yo tengo hoy, yo creo que me devuelvan la plata, pero yo no se la voy a dar al equipo porque pues, eso me sirve para comer. Sí, señor, tiene razón. Dice, sigue acá, la reventa de los especuladores. Además, a los futbolistas les tienen que rebajar el escandaloso sueldo que algunos piden, pues teniendo en cuenta que ganan más que por ejemplo, que un neurocirujano. Los futbolistas Y que que el mismo quieran presidente ganar del más equipo. y que el mismo, ajá, ¿se está quejando, doctor? No, es que yo no lo dije, no fue un presidente de un equipo de la A, bien importante, que un jugador de fútbol gana más que el presidente y que el mismo dueño del equipo. Imagínese, dice el futbolista que quiera ganar, esto es un buen aporte, no sé, quiera ganar más, pues que acepte contratos de publicidad vendiendo papitas fritas o Gatorade como Messi. Es un aporte del doctor Guevara. Doctor Guevara, muy bien sus aportes, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Y realmente tenemos ese inconveniente. Y yo creo que en el caso particular, en mi equipo, que llegamos a un acuerdo de la disminución salarial, todos los jugadores fueron conscientes y realmente colaboraron en ese aspecto a aquellas personas que realmente tenían un salario que le podíamos hacer una disminución importante. Empezando por el presidente que tenía que poner ejemplo, también se disminuyó su... ¿ya? Y nos toca a todos, no solamente los jugadores, todo el personal administrativo, todo el mundo tiene que aportar. Y si la cabeza no pone ejemplo, pues obviamente pues aquí sí empieza el asunto, se nos agrava. Bueno, en cuanto a lo tributario, sí tiene acá un aporte el doctor Guevara, lo que pasa es que me cuesta trabajo leerlo, dice, estudiar el beneficio del artículo 25 y 894 a 898 del Estatuto Tributario por las compañías colombianas, pues si la sociedad, un momentico que se me pierde acá, aquí. Pues si la sociedad no funciona en Colombia, pero sus socios se vuelven no residentes, entonces el dividendo se los pasan como no grabado y se evita la doble tributación. Bueno, lo que alcanzo a leer. Por acá tengo, el doctor Rodrigo Vallejo dice, ¿cómo quedarán los derechos deportivos si estos se liberan a los jugadores? No, pues ya tenemos que excluirlos. Si le entregan a los jugadores o los pierde el equipo, ya no deben estar parte de nuestros registros. ¿Ya? Y eso, y obviamente un derecho que es un intangible debidamente registrado, pues obviamente pasará, si pasa el nombre del jugador, pues pasará a ser un parte del costo o gasto y es echarle más leña a la candela. Por acá sí que el doctor Guevara diciendo que los hinchas tienen que pagar win y ver los partidos en casa y comprar la camiseta legal. A propósito, ¿cuándo vamos a ver al Orso Marzo jugando en la Liga 2020? ¿Cuál es? El FIFA 2020, que empecé a ver un partido de la América ayer. No, eso la mayor lo ha determinado, son los equipos clase tipo A que están nosotros somos tipo B y todavía no estamos autorizados al respecto. Ya, bueno, listo. Yo quiero agradecerle al doctor Ante porque muy sabios los consejos porque le combina el deporte, le combina el fútbol, le combina los conocimientos de auditoría, de revisoría, de contador. Muy agradecido. La verdad es que es un tema bien difícil de manejar y creo que están en una, yo diría sin salida en este momento, todos, especialmente estamos hablando de los equipos de fútbol. Sí, Hernando, no, a usted muchas gracias y a Carolina también muchas gracias, Carolina Porto, que es la coordinadora académica de Actualícese, y a usted, Hernando, que es el CEO de Actualícese. Usted sabe que mi sentimiento de aprecios para la empresa, para ustedes, siempre hemos tenido un vínculo muy importante con Actualícese y seguirá siendo así. Y yo quiero darle las gracias a esta oportunidad porque si bien es cierto, combinamos aspectos de la economía mundial a través del deporte, tiene una incidencia para nosotros los contadores que debemos de reflexionar y que estemos vinculados en esta actividad. Y eso, Hernando, que no toque otras actividades deportivas como son los gimnasios. Ajá. Porque no hay tiempo. Los gimnasios también toda la industria deportiva la que está. Toda la industria deportiva, los gimnasios, a través del gimnasio hay vitaminas, hay bebidas, hay energizantes, hay un montón de cosas que giran alrededor, hay máquinas, ¿cómo van a hacer con esas máquinas? ¿Se van a depreciar? ¿No se van a depreciar? Van a tener una serie de aspectos fundamentales ahí dentro de ellas. Hay una serie de cosas que dentro de la industria del deporte
tiene una afectación bien interesante y que nosotros los contadores tenemos una responsabilidad bien interesante y mala del revisor fiscal. Sí, señor. Sí, claro. Por acá hacían el comentario que el tema no era relevante. Estamos hablando de deporte, pero resulta que si nos vemos involucrados todos, sobre todo cuando estamos desde la parte administrativa y contable, porque listo, no es relevante en este momento, por ejemplo, cuando hay que decidir sobre la comida de la casa o la educación, pero sí están las empresas como tal desde la parte administrativa, contable y tributaria. Entonces, realmente son temas que depende de donde usted lo mire, cobran la importancia. Y yo creo que sí, son relevantes desde el punto de vista que son muchas las empresas vinculadas al deporte. No solamente son las empresas del deporte, sino todas las empresas vinculadas al deporte que realmente pueden afectar en un momento dado la economía familiar y la economía personal, que sería muy grave y muy delicado Claro. a la situación que vivimos hoy en Colombia y en el mundo. Claro, sí, señor. Pues, doctor Walter Ante, qué alegría charlar con usted en la mañana. A mí me parece que es un tema muy amplio, está mucha gente involucrada en la industria del deporte. Y gracias por habernos dado todo este panorama. Una charla bien interesante porque no lo habíamos abordado incluso. Sí, señor. Sí, sí, es que salen cosas bien interesantes. Claro. Parece que solamente que el deporte fuera como tan sencillo de abordar y de verdad que mire todo lo que finalmente Y es de los, afecta a nivel mundial. y es de los sectores más golpeados. De hecho, la Liga Italiana, hay un comentario por acá, inició sus prácticas que, bueno, están entrenando y tienen sus prácticas de bioseguridad, pero bueno, entrenando y cómo será el partido, como cuando usted lo nombraba ahora, no me atáqueme pasito para que no se me junte. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Todos queremos fútbol, nos gusta el fútbol desde el punto de vista profesional, todos queremos deporte, Ajá, pero sí, vamos a ver señor. cómo se desarrolla todas las condiciones que existan y la seguridad para el desarrollo del mismo. Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno, entonces, para mañana tenemos al doctor José Albey Maldonado, que nos va a hablar acerca de la actualización de las medidas financieras y el apoyo que se ha tomado a raíz del COVID-19. Vamos a hacer esa actualización, lo hicimos al principio, ahora vamos a ver cómo van esas medidas. A las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana vamos a hablar con la doctora Martelena Ramírez acerca de la responsabilidad de los administradores y los consejos de administración en la implementación de las normas de acuerdo a la contingencia, que siempre ha sido pues como qué dice el administrador, qué dice el consejo de administración, qué dicen los decretos esta gente se ve en medio de cómo aplicar la norma y que los residentes pues puedan hacer caso. Entonces, 9 de la mañana y 11 de la mañana para mañana con charlas con don Hernando desde Actualícese en casa. Hasta luego, doctor Walter Ante, qué rico volverlo a ver. Muchas gracias a todos ustedes también, ¿verdad? Un placer verlos, así sea por este medio. Hernando, usted sabe, también un abrazo muy fuerte para a cada uno de sus familias y por favor cuidémonos mucho que la situación aún está delicada. Sí, señor, delicada, todos a cuidarnos. Bueno, entonces, feliz tarde para todos. Recuerden que quedan los videos alojados en nuestra página de Facebook y en Actualícese Video. Cuando estén en Actualícese Video, no se olviden de darle me gusta, activar las notificaciones, suscribirse, todas estas cosas para que les puedan llegar las notificaciones cuando iniciamos a transmitir. Por acá nos pregunta James Calle que si mañana en vivo. Sí, señor, mañana en vivo también. Entonces, feliz tarde para todos y chao, chao.